Javier Milei ha sorprendido a todos porque ha conseguido que su ley base sea aprobada en la Cámara de Diputados. Y es que una de las mayores críticas que ha recibido antes incluso de llegar al gobierno es que no podría realizar ninguna reforma porque no cuenta con un apoyo político. Pero contra viento y marea, Javier Milei está demostrando que sí se puede. Así que si quieren conocer todos los detalles de esta significativa victoria para el gobierno de Javier Milei, acompáñenme, que la oposición política en su contra se está poniendo nerviosa, se está poniendo desesperada. No contaban con esto. No contaban con que en la Cámara de Diputados se apruebe la ley bases en su totalidad, en general y en particular. Y es que quizá algunos ya lo han olvidado, pero la primera vez que el presidente de Argentina mandó este paquete de reformas económicas titulada Ley Bases, esta terminó siendo deformada por los diputados. Y lo peor, ni siquiera fue aprobada, fue directamente rechazada, algo que no pasó ahora. Resulta afirmativo, artículo 232, de forma se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Invito a la Cámara, por favor, les pido me escuchen, por los próximos 10 minutos. Como escucharon, ya es oficial. Y sí, es verdad que todavía la ley bases no ha sido aprobada completamente, es decir, todavía no va a ser aplicada, porque para ser aprobada en su totalidad tiene que pasar por el Congreso, el cual está, recordemos, conformado por dos cámaras, la de diputados, en la que ya ha sido aprobada, y en la de senadores, en la que todavía no ha sido aprobada porque todavía no ha sido mandada, pero para la cual Javier Milei ya tiene una estrategia, porque recién ha sido mandada y recién será votada en los próximos días. ¿Y por qué es tan relevante esta ley bases? Por la cantidad de reformas que tiene, entre ellas las facultades delegadas a Javier Milei, las privatizaciones, la reforma laboral, etc. Reformas que todavía creo no es momento de profundizar porque, como les vuelvo y repito, no ha sido aprobada en su totalidad. Pero, como les dije, significa una victoria muy importante para el gobierno de Milei, considerando que tiene muy poca presencia política en la Cámara de Diputados y en el Senado, es decir, en el Congreso. Es por eso que poco tiempo después Milei rompió el silencio para hablar sobre lo que ha pasado en el Congreso, lo que ha sorprendido a toda la oposición, la cual por lo visto pensó que con las últimas manifestaciones ya había paralizado las reformas de Javier Milei, pero no es así. Y acá el presidente de Argentina lo da a entender. Media sanción a la ley bases. La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la media sanción en totalidad de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este es un primer paso fundamental para sacar a la Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto. Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de mayo en la docta Córdoba para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. Como decía el general San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada. Viva la libertad, carajo. Con esto, Javier Milei, que ha dado a entender que tras la traición sufrida, tras los rechazos a sus reformas en el Congreso, él no se ha dado por vencido y ha continuado insistiendo, pese a tener un plan B, que como todos sabemos es renovar el Congreso para el próximo año que se acercan las elecciones legislativas. Y digo pese porque Javier Milei podía quedarse tranquilamente sin hacer nada el resto del año que le queda, echándole la culpa a la oposición, así como lo hizo la oposición cuando estaba en el poder, así como lo hizo el kirchnerismo con el neoliberalismo y todo lo demás. Pero no, a diferencia de gobiernos anteriores, el gobierno actual no pretende perder más tiempo, porque sabe que cada día, cada semana en esta situación es
muy dolorosa para muchas familias argentinas. Es por eso que, como les dije, contra viento y marea, Milei logró que se apruebe su ley bases con 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones. Resultado que no hubiese sido posible sin el apoyo de otros partidos políticos como el PRO. Y aquí este diputado lo deja muy en claro. Porque pese a que Javier Milei no tiene representatividad política grande en la Cámara de Diputados, sí que hay diputados que están dispuestos a jugársela, no por él, no por el presidente de Argentina, sino por el cambio que está impulsando, por las reformas que está proponiendo. Y aquí este diputado Alejandro Finocchiaro lo deja muy en claro. Durante décadas. Y además esta ley viene a terminar con la nefasta idea que tiene el colectivismo de que el Estado genera riqueza. El Estado no genera riqueza porque jamás pone en juego su propio patrimonio, sino el de toda la sociedad. Los que generan riqueza son los que invierten su capital, su trabajo, sus esperanzas, sus sueños, los que emprenden, los que sostienen al mundo, como decía la filósofa Ayn Rand. Por eso voy a votar esta ley. Juan Bautista Alberdi, el autor de las bases, decía que el gobierno no ha sido creado para hacerse rico, no ha sido creado para generar riqueza, sino para hacer justicia y para garantizar el primer derecho del hombre, que es el derecho al trabajo, o bien se ha entendido, la libertad de industria. Y voy a votar toda la ley, porque yo creo que cuando los hombres se juegan enteros, y yo creo, sin dobleces, que a este gobierno le tiene que ir bien para que le vaya bien a todos los argentinos. Ahí lo escucharon. Si bien hay pocos diputados que se la pueden jugar tanto, que son fieles a sus valores, que son representantes de la gente que los votó, por lo menos hay una buena cantidad, por lo menos la cantidad suficiente para que se consiga una media sanción de la ley de bases. Y esto es algo que el presidente no dudó en agradecer. A través de un comunicado de último minuto que dice: la oficina del presidente Milei celebra la media sanción de la ley bases en la honorable Cámara de Diputados y reconoce la labor patriótica de los señores diputados nacionales que colaboraron en la elaboración, defendieron la norma en el recinto y apoyaron con su voto las reformas que nuestro país necesita, especialmente los señores jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes han dejado de lado toda la diferencia partidaria en favor de la nación. El pueblo argentino requiere representantes dispuestos a terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa en pos del futuro y del desarrollo de la patria. La regencia de los protectores del status quo concluyó el 10 de diciembre, fecha en la que Javier Milei empezó a gobernar, empezó a cumplir sus funciones como presidente. Es tiempo de aquellos dispuestos a poner el cuerpo para reinsertarnos en el camino de la grandeza que un día nos llevó a ser un país próspero. Los argentinos que viven de su trabajo, aquellos que dedican sus esfuerzos al estudio y al progreso, quienes anhelan un porvenir prometedor para sus descendientes y las generaciones venideras, aguardan con expectativa que la grandeza vista hoy en el recinto de la honorable Cámara de Diputados se reproduzca prontamente en el Senado de la Nación. Y sí, ojalá que los senadores sepan hacer algo más que solo aumentarse los sueldos. Continúo. Los representantes de las provincias tienen ahora la responsabilidad histórica de instaurar un verdadero régimen federal que devuelva la dignidad y la libertad a sus pueblos, guiado nuevamente al país hacia la senda de la prosperidad que conducirá el resurgimiento de la República Argentina como potencia mundial. Con este comunicado, Milei, su gobierno, Milei dejó entrever que pese a las pequeñas derrotas que ha sufrido su gobierno principalmente respecto a reformas, no se ha rendido. No se ha rendido porque ha llevado a cabo posteriormente una estrategia política. Y los resultados se están evidenciando. Es más, fuentes de la Casa Rosada indicaron que Milei estaba vigilando la votación en la Cámara de Diputados. Es más, incluso mandó a su hermana, a Karina Milei.
y está armando la siguiente jugada en el Senado, por lo que es muy probable que la ley bases se apruebe, algo que la oposición a su gobierno ya ha notado. O de lo contrario, ¿cómo me explican que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, desesperadamente ha hecho un larguísimo posteo en redes sociales diciendo: el Senado tiene que rechazar la ley bases de Milei? Es una ley que institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad. Qué pena que no dijo esto antes, porque más que la descripción del gobierno de Javier Milei parece la descripción de los gobiernos anteriores. Porque si hablamos de privilegios tenemos que hablar de la jubilación de Cristina. Si hablamos de derechos tenemos que hablar de los derechos que tantos niños han perdido por la pobreza infantil, que es superior al 60%. Si hablamos de soberanía, por favor, ¿dónde quedó la base de los chinos, del gobierno comunista chino? Y por favor, no hablemos de desigualdad, que los últimos años no dijeron nada. Porque ahora la oposición política al gobierno de Javier Milei se queja. Ahora incluso están organizando protestas por que la ley bases ha sido aprobada y no contaban con eso. Pero, ¿cuál ha sido la reacción en los mercados? Aquí la tienen. Las acciones argentinas subieron hasta 7% en el Wall Street tras la aprobación en general de la ley bases. Esto fue en la mañana, porque en el resto del día que se fue votando la ley bases en particular, las acciones de las principales empresas argentinas que cotizan en la bolsa siguieron aumentando. Acá podemos ver puras cifras en verde de empresas, energía, petróleo, grupos financieros, bancos, etc. Esta es una muy buena señal. Por el momento es todo lo que se sabe. Así que quisiera conocer tu opinión aquí debajo en los comentarios. Así que ve escribiendo que te estaré leyendo. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like. Suscríbete al canal si te gustan este tipo de videos también. Y si no me conoces, te invito a que me sigas en otras redes sociales que por aquí debajo te las dejo. No me quiero despedir sin antes agradecer a la última persona que se acaba de convertir en miembro del canal. Si tú también quieres aportar voluntariamente con lo que vengo haciendo aquí, te invito a que te unas a través del botón que dice unirme. Muchas gracias, Rubén Aquino. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.